Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, querida familia en Cristo. ¿Cómo están? Qué gusto y qué placer el que podamos compartir juntos en esta mañana, en este domingo hermoso. Y el tema de hoy es un tema bastante interesante, ¿sabes? Hace muchos años, en las películas de espías, en las series de acción, siempre que uno llegaba a una fortaleza, a la fortaleza del enemigo, y empezaba a suceder toda la acción y toda la intensidad de lo que acostumbran las películas y las series, siempre se escuchaba esta frase: esta base se autodestruirá en 5 minutos, ¿no? Y empezaba la alarma, pip, pip, y nuestro héroe y nuestra heroína tenían que salir corriendo antes de que la base se autodestruyera. Y me quedó muy grabado eso, porque siempre se tendría que autodestruir todo. Yo pensaba que eso solamente pasaba en las cosas físicas de espías. A lo largo de la vida me he dado cuenta que, al contrario, es una tendencia y es la naturaleza del ser humano el autodestruirse, o como lo podríamos decir, el autosabotearse. El autosabotaje emocional, espiritual, es algo constante en nuestras vidas. Muchos de nosotros seguramente conocemos personas que cuando las veíamos decíamos: wow, qué potencial tienen, van a lograr grandes cosas, van a tener una gran familia, les va a ir súper bien en la vida, van a hacer y deshacer. Y después de muchos años nos los topamos y nos damos cuenta que no lo lograron. Y tal vez podamos decir que fue por faltas de oportunidades. Pero generalmente no es por las faltas de oportunidades, sino porque en el inconsciente de estas personas tienen una necesidad tremenda de autosabotearse. Jueces, capítulo 16, versículo 16 al 17, nos va a hablar de alguien que es experto en el autosabotaje. Este hombre nació siendo amado en una casa de buena familia, con todas las cosas necesarias para que pudiera conquistar y lograr todo lo que él se propusiera. Se sintió amado desde pequeño, valorado, cuidado. Tenía un propósito en Dios. Y sin embargo, desde que creció, el buen Sansón siempre tuvo la tendencia al autosabotaje. Dice: todos los días Dalila seguía insistiendo con la misma pregunta, y tanto se hartó Sansón que se quería morir. Finalmente Sansón le confesó a Dalila su secreto: jamás se me ha cortado el cabello, porque antes de nacer fui dedicado a Dios como nazareo. Si me cortaran el cabello perdería mi fuerza y sería como cualquier otro hombre. Fíjate que es bien interesante, porque dice que Sansón se quería morir de tanta insistencia que tuvo Dalila hacia su persona. Muchos de nosotros no entendemos que el autosabotaje es una serie de comportamientos y pensamientos que nos impiden alcanzar nuestras metas y sueños, y que se va a manifestar de diferentes maneras, ¿ok? El primero y el más conocido, creo que tú y yo lo entendemos, es la procrastinación. Es decir, posponer las tareas importantes hasta el último momento, o incluso evitarlas por completo. Pero hay otras personas que su forma de autosabotaje es el perfeccionismo. Es decir, tienen expectativas tan altas que se paralizan y no avanzan. Unos más, como el buen Sansón, tienen miedo a fracasar. Tienen tanto miedo a fallar que ni siquiera lo intentan. O al contrario, hay personas que la forma de expresar el autosabotaje son los pensamientos negativos. Tienen una visión negativa de sí misma, sus capacidades, de su futuro. La pregunta, cuando tú ves en la Biblia a Sansón, es: ¿por qué Sansón, teniendo todo, se autosaboteó? Bueno, generalmente el autosabotaje está relacionado con algunas cosas. Lo primero, aunque no lo creas, con la baja autoestima. De Sansón se dice que era un hombre fuerte, que era un hombre intenso, impulsivo, ¿ok? Pero muchas veces la baja autoestima hace que no creamos en nosotros mismos y en nuestras capacidades, y por eso nos autosaboteamos. Otros más, de lo que le tienen miedo es al éxito. Tienen miedo de que eso que logren pueda cambiar sus vidas, y no acostumbrarse a ese cambio de vida. Algunos más al trauma del pasado, o otros a la falta de confianza en Dios.
Este no era el caso de Sansón. Sansón sabía que Dios estaba con él, ¿verdad? Desde pequeño escuchó que fue dedicado a Dios, sabía lo que era el voto de Nazareo, y sin embargo, a pesar de saber todo lo que sabía Sansón, fue y comió miel de un animal muerto, cosa que un nazareo no podía hacer, ¿no? ¿Cómo se puede vencer? ¿Cómo puede salir uno adelante? Híjole, es lo que vamos a averiguar en esta predicación. Pero tenemos que ver los tipos de carácter, o sea, el carácter autodestructivo de estas personas. Pero de entrada te diría, hay que cambiar los pensamientos negativos, hay que desarrollar la autoestima. En Filipenses 4, versículo 13, es un versículo que todo el mundo manipula, ¿verdad? Porque dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, tenemos que entender el contexto. Jesús es suficiente en nuestras vidas para poder salir adelante. No porque yo cada vez que invoco a Jesús tengo un poder y voy a lograr las cosas. No, Jesús es suficiente. Jesús es suficiente para que tú y yo podamos salir en medio de la adversidad. El viernes platicaba con un sobrino que quiero mucho, de Josué 1, versículo 9. Mira que te mando que seas fuerte y valiente. Y es un trabajo que todo hombre debe enseñarle a sus hijos, a las personas que ama. A los adolescentes, ni se diga. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es un principio de vida. Es algo que tenemos que aprender a ejercer. El autosabotaje, como tal, es una realidad que tiende a afectarnos a todos. Pero no tiene por qué controlarnos. Tenemos que aprender a salir de eso. Sansón, si te das cuenta, tiene características peculiares y son las que me gustaría tratar. Número 1. Una persona con un carácter sumamente autodestructivo no va a dejar que otras personas le ayuden o le aconsejen. Seguramente te has topado con este tipo de personas. Son las típicas personas que te dicen, no, yo solito puedo, yo lo hago, no te metas. No me digas, ya lo sé. Siempre el ya lo sé, ¿ok? Es esta parte de que no necesitas decirme nada. Y si te das cuenta, Sansón le dice a sus padres, no a su padre, que le consiguiera a una mujer filistea. Y su padre y su mamá se oponen. Y le dicen, ¿acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todos los israelitas con la que puedas casarte? ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dice a su padre, consímela, a mí me gusta ella. ¿Y cuántas veces vemos esto en las personas con el autosabotaje? Una mujer, un hombre sabio llega y le dicen, oye, ten cuidado con esto. Te puede pasar esto. No me importa. A mí no me digas porque yo lo voy a hacer. Y algo que platicaba creo en un devocional. Es que muchas veces cuando los papás, las mamás aconsejamos a los hijos, no es porque no hayamos pasado por ese camino. Lo pasamos y fue doloroso y sabemos y queremos evitarles ese dolor a nuestros hijos. Sin embargo, muchas veces nuestros hijos nos van a decir, no me digas, es mi vida, yo sé lo que hago. Lo segundo que tenemos que entender del carácter autodestructivo de Sansón es que va a provocar a los demás hasta que se enfadan con él. Y después de que se enfaden con él, esta persona se va a sentir humillada y ofendida y va a decir, es que no es por mí, es por ustedes. Ahí en Jueces 14, versículos 18 al 19, si tienes tu Biblia, acompáñame. Entonces, ese séptimo día, antes de que se pusiera el sol, los hombres de la ciudad se acercaron a Sansón con su respuesta. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Y Sansón respondió, si no hubieran arado con mi novilla, jamás habrían descifrado mi acertijo. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó las pertenencias y dio las ropas a los hombres que habían resuelto el acertijo. Pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos. Te doy el contexto. Sansón se casa con la filistea esta y en medio de la boda le da un acertijo a los hombres, sin necesidad de hacerlo, simplemente por sentirse superior. Los hombres obligan a la esposa de Sansón a que les revele cuál es la respuesta, se la dan. Este se enerva, se enoja, acaba con todos, deja a su esposa y se regresa a la casa de sus papás. ¿Te das cuenta? Primero la necesidad de provocar, después de hacer
todo el relajo que hizo, pues sabes que ya no quiero arreglar las cosas contigo, ya me voy, ahí te ves, me voy a la casa de mis papis. ¿A cuántas personas conocemos así? Que les cuesta trabajo resolver los conflictos, que no quieren hablar de los conflictos. Para ellos, enfrentar un conflicto es hacer como si no hubiera pasado nada y que todo estará bien. Y una persona que no se acostumbra a resolver los conflictos en el tiempo y en el momento adecuado, es una persona que tarde o temprano va a explotar, va a lastimar a las otras personas, porque todo lo va acumulando. Algo bien importante dentro del carácter autodestructivo, dentro del autosabotaje, es que muchas veces no aceptan que las demás personas que le aman se interesen por él o por ella. Ahí puedes ver a una mamá atrás de sus hijos, todo el tiempo preocupada por ellos, orando por ellos, tratando de aconsejarles. Y sin embargo los hijos, con esta necesidad del autosabotaje, del carácter autodestructivo, no la pelan, ¿verdad? ¿Qué decir de los matrimonios? Muchas veces es una de las cosas que pasa en los matrimonios, ¿no? Que uno se preocupa más que el otro del bienestar y el otro no quiere saber nada. Lo siguiente es que es demasiada propensa o propenso a autosacrificarse, a ponerse en papel de víctima. Y esto es hermoso porque tú te vas a dar cuenta cuando te estás autosaboteando porque tu tendencia va a ser ponerte en papel de víctima. Va a ser el papel de, ay, no, es que las cosas no me salen porque nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No, es que la culpa no la tengo yo, la tiene el jefe, pero siempre me pasa lo mismo. Es que pobre de mí, mísero de mí. Porque en su cabeza, recuerda lo que vimos al principio, todos son pensamientos negativos. Y estos pensamientos negativos le van a lastimar y va a lastimar a otras personas. Lo más triste, y te lo voy a poner de una manera bien simple. Todos nos encanta la comida. Bueno, a mí se me nota, a lo mejor a ti no. Una persona que se autosabotea muchas veces podrá tener mucha hambre, pero a veces ni siquiera se puede preparar de comer hasta que espera que llegue alguien más y le prepare la comida porque, ay, no, es que a mí no me queda igual que a ti, es que no esto, es que no aquello. Porque hay una incapacidad para resolver problemas. Y así como es tan simple lo de la comida, así se va agrandando y se va haciendo peor. Imagínate una persona que se autosabotea tanto que no es capaz de resolver los problemas en su casa, los conflictos con sus hijos, los conflictos con su esposo, con su esposa, con sus padres. Una persona que va creciendo en el autosabotaje es una persona que va a ir dejando puros problemas inconclusos. Y que evidentemente eso le va a hacer que tenga problemas con las otras personas. Porque una persona con un carácter autodestructivo tiende a pelearse con todos. Diríamos que, como les dije al principio, se victimiza, es decir, es autoindulgente. Hay una frase en el deporte que me gusta mucho. Solo una persona puede impedirte llegar muy alto y es la que se mira todos los días frente al espejo. Es decir, esa persona eres tú. Las cosas que vienen por delante en nuestras vidas nos van a mostrar qué tanta necesidad tenemos de autosabotearnos o qué tanta necesidad tenemos de salir adelante. Entonces, si tú analizas el libro de Jueces y te pones a pensar en Sansón, te vas a dar cuenta que Dios le dio muchas oportunidades para salir adelante, para quitarse el carácter autodestructivo. Y sin embargo, Sansón tiene que tocar fondo para entonces darse cuenta que tenía que depender de Dios. ¿Cómo salgo de este carácter autodestructivo, de este autosabotaje? Bueno, lo más lógico y lo más simple sería decir, lo primero es tomar la actitud correcta. Tienes que tomar la actitud correcta. Tienes que dejar de ser autoindulgente contigo, de victimizarte y tomar la decisión de salir ahí. Pero viene lo más difícil. Tienes que enfrentar tu responsabilidad. El que no se resuelvan los conflictos, las cosas que nos van lastimando, y lo vamos dejando y lo vamos enterrando debajo de la alfombra, va a hacer que tarde o temprano nos enfrentemos a ello y tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos.
reconocerlo delante de Dios como lo hace Sansón, decir, Señor, ayúdame porque la verdad me he equivocado, he tenido un carácter muy autodestructivo, he sido indulgente conmigo mismo y he dejado de confiar en ti. Y cuando asumimos la responsabilidad de nuestros actos, empieza a haber sanidad y empieza a haber restauración. El mayor problema del ser humano es que le cuesta trabajo reconocer sus errores. Lo tercero es que tenemos que enfrentar nuestra realidad. Esa es la situación que vivimos. Eso es lo que estamos pasando y ahora hay que cruzar el río. Y ahora toca agarrarse el carácter, agarrarse de la fe, agarrarse del Espíritu Santo y decir, voy a cruzar este río. No importa lo que esté pasando, lo voy a cruzar. Lo cuarto, y que una persona que tiene una tendencia al autosabotaje lo hace, es que se castiga, se culpa. Y muchas veces esta persona con el carácter autodestructivo va a culparse de todas las cosas, aunque ni siquiera hayan sido sus errores. Pero es más cómodo culparse a sí mismo. Y tenemos que aprender a soltar, no te castigues. No es que las personas felices sean agradecidas, son las personas agradecidas las que son felices. Y tu historia de vida, lo que tú has vivido, entonces te permite hacer las paces contigo mismo y decir, bueno, Dios, ya entendí que mi carácter es autodestructivo, ya entendí que se siente gacho, ya sé que no quiero ser como Sansón, ayúdame. Y créeme, y esa es la parte más hermosa, Dios siempre viene porque eso es la gracia y nos ayuda a resolver todo. Jueces 16, versículo 28. Entonces Sansón oró al Señor, Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. A mí me gusta mucho esto porque nos muestra al Dios de segundas oportunidades. Oh Dios, acuérdate de mí otra vez. Ahí le puedes poner tu nombre. Señor, acuérdate de este hombre necio, de este hombre con las tendencias al autosabotaje. Hoy reconozco delante de ti que me he equivocado, que he fallado y la neta, Señor, yo ya no puedo más. Esta oración, tan simple, tan sencilla, es una oración redentora, es una oración de restauración. Pero para poderla hacer, tenemos que hacer ciertas cosas en nuestra vida. Lo primero, familia, esto te va a doler. Tenemos que reconocer que tenemos absoluta responsabilidad por nuestra vida y que nadie más puede tomar las decisiones en ella más que nosotros. Pero estas decisiones no están basadas en nuestros caprichos y nuestra voluntad, sino que una vez que reconocemos la responsabilidad por nuestra vida, reconocemos que las decisiones que tomemos estarán basadas en lo que Dios quiere para nuestra vida. Lo segundo que tenemos que entender es que cada que tomas una decisión que te daña a ti misma y te sabotea tus intentos por lograr o alcanzar algo importante, está acabando con tu tiempo. Está lastimándote y deformando tu vida. Y tienes que identificar cuáles son las posibles causas que te llevan a tomar esas decisiones. Tienes que identificar que cada vez que tú te autocriticas, que te juzgas, que te culpas, estás lastimándote y lo tienes que alejar de ti. Tienes que tener otra vez pensamientos de bien y no de mal. Que tu mente no te traicione. Dedícate a reemplazar todo lo negativo que has hablado de ti misma, todo lo negativo que has hecho en tu vida. Aléjalo de ti. Ten presente siempre que Dios quiere lo mejor para ti. ¡Wow! Sansón lo hizo en el último momento. Y tenemos que pensar en lo que Sansón hizo. Dejó a un lado el autosabotaje. Dejó a un lado el carácter destructivo. Y literalmente lo que hizo es, Dios, hágase tu voluntad en mi vida. A partir de hoy, mis pensamientos no serán intrusivos, no serán negativos. Tendré pensamientos de bien, el poco tiempo que me quede. Y lo que Sansón hace es eso. Dice que el Espíritu Santo lo llena y logra su sueño.
logra lo que tenía que lograr en esta vida. Si te lo propones, tú lo puedes lograr. No tienes que tener miedo a perder, porque así es como se aprende a ganar. Y a veces no lo entendemos. Sansón murió, sí, pero al final cumplió el propósito que Dios tenía para su vida. Dejó a un lado el autosabotaje, el carácter destructivo. Y como te dije, ¿no? Algo que me gustaba mucho de las películas era escuchar la sirena y el pi, pi. Esto se autodestruirá en 5 minutos. No esperes a que eso pase en tu vida. No esperes a que te destruyas por completo. Deja que Dios te sane. Deja que Dios te restaure. Que Él pueda hacer lo que tiene que hacer en tu corazón. No le pongas pretextos a Dios. Y quiero acabar con una pequeña reflexión. La gran mayoría de nosotros tendemos a autosabotaje. Tendemos a la autodestrucción. Y se nos olvida un principio hermoso que está en Romanos 8, versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Ni siquiera tú te puedes poner en tu contra, porque Dios está contigo. Deja a un lado el sabotaje. Deja a un lado ese carácter autodestructivo que te está lastimando y empieza a dejar que Dios haga su soberana voluntad en tu vida. Reconcíliate con Él. Reconcíliate contigo mismo. Perdónate, porque Dios ya te perdonó. Y aprende a caminar en fe nuevamente. Al final, quien va a tener el beneficio eres tú. Pero lo más hermoso es que le vas a permitir a Dios cumplir su propósito en ti. Y no hay nada mejor que eso, querida familia. Dejar que Dios cumpla su propósito en nosotros. Así que no temas, esfuérzate, sé valiente, confía y descansa en Dios. Y verás que no se trata de las oportunidades que has perdido, sino de las oportunidades que Dios pondrá en tu vida para que puedas ser una persona diferente. ¿Quieres que oremos? Querido Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ayude a quitar de nosotros el autosabotaje, ese carácter autodestructivo que por muchos años hemos tenido. Confiamos y descansamos en la soberanía de tu palabra, en la soberanía de tu amor y de tu poder. Te pedimos perdón por las veces que hemos querido destruirnos, que hemos tomado decisiones basadas en nuestras emociones y no en lo que tú querías en nuestra vida. Que tu Santo Espíritu nos llene y nos dé la dirección correcta para corregir todo aquello que necesitamos corregir en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo. Espero que sea un gran domingo, que comas rico, que estés desayunando rico, que te eches un taco de salsa de chicharrón a mi salud o un taco al pastor. Pero sobre todo recuerda que Dios te ama y que lo que quiere de ti es que transformes tu corazón de acuerdo a su imagen y perfección, a su santa voluntad. Deja que el Espíritu Santo te ayude a soltar todo aquello que te estás cargando de manera innecesaria. Recuerda que Dios tiene el control, no tú, no yo. Así que deja que las oportunidades que Él te ponga las puedas tomar en amor, en misericordia y sean para bien, no para mal. Que tengas un gran domingo, que Dios te bendiga y nos vemos cuando lo tengamos que hacer. Chao, chao familia.